Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente para los trabajos del 11 al 15 de enero y vamos a iniciar precisamente con el trabajo que se realiza en la asignatura de español. Vamos a trabajar la práctica social del lenguaje número 7 que se llama Armar una revista de divulgación científica para niños. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que los niños conozcan las características de los artículos de divulgación científica, que escriban uno y que con su grupo integren una revista. Para empezar es necesario explicarles qué es una revista de divulgación científica. Y pues una revista de este tipo es una publicación, ya sea semanal, quincenal o mensual, en la que se editan algunas noticias, algunos descubrimientos o inventos que tienen que ver precisamente con la ciencia y la tecnología. No quiere decir que los niños vayan a inventar o a escribir un tipo de artículo en este sentido, sino que van a investigar para poder escribirlo. Pues muy bien, vamos a pasar a la página 79 de su libro, que afortunadamente ya tienen ustedes en sus manos, y vamos a iniciar con la sección de lo que conozco, que sería esta parte que estoy enseñando aquí en la pantalla. En esta primera parte lo que van a hacer es comentar sobre las revistas de divulgación científica, que lo van a hacer con ustedes, con su familia, con sus papás, con sus hermanos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles conocen? O sea, se refiere a qué revistas conocen, cómo se organiza la información, qué características tienen los artículos y para qué se utilizan. No es necesario contestar de forma tan directa esta parte, porque todavía estamos rescatando los primeros saberes previos sobre esta práctica social del lenguaje. Después viene lo que son las características y estructuras de las revistas de divulgación científica. Dice que se van a organizar con sus maestros y compañeros para llevar revistas de divulgación científica al salón, revisarlas y contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. Tu maestro anotará las conclusiones en un pliego de papel que colocará en un lugar visible. Hasta el momento, pues todavía no hemos regresado a las clases presenciales, por eso es necesario que este trabajo lo realicen en familia, en casa. Van a tratar de conseguir, de buscar por ahí algunas revistas de divulgación científica, que serían, por ejemplo, la publicación Muy Interesante, Conozca Más o la de Discovery. También está la de History, pero es más complicado conseguirla. Bueno, una vez que ustedes tengan estos elementos, van a contestar las preguntas que están en esta parte y dice qué información proporciona la portada de la revista, cómo puedes saber cuántos artículos contiene, qué temas aborda y en cuáles páginas se encuentran. Es muy importante ir revisando las publicaciones que ustedes consigan, las revistas que ustedes consigan. Y por último dice cómo puedes saber quién escribió cada artículo. Es importante que estas preguntas las vayan respondiendo en su cuaderno porque sí necesitan un poquito más de espacio del que tienen en esta parte. Una vez que realicen la página 79, nos vamos a la página 80 de su libro y en esta parte dice el lenguaje literal en los artículos de divulgación científica. Recuerden que por ahí en una práctica social del lenguaje ya habíamos hablado sobre el sentido literal y el sentido figurado. En las revistas de divulgación científica definitivamente se utiliza el lenguaje literal. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Que en las revistas todo lo que viene escrito es real, es verídico, no es nada inventado, ¿no? Entonces, una vez tomando en cuenta este aspecto que les acabo de explicar, van a leer la página 80. Dice, ponte de acuerdo con tu equipo para realizar las siguientes actividades. Elige un artículo que te interese y léelo con tus compañeros de equipo. Con la orientación de tu maestro, identifica el tipo de texto que leíste, así como la clase de información que proporciona.
Identifica el tipo de lenguaje con que está escrito el artículo. Observa que el texto es principalmente expositivo, porque explica, ejemplifica y describe. Las revistas de divulgación científica incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal. Esta parte que acabo de leer es fundamental que ustedes lo entiendan, lo lean, lo comprendan, porque es la base del trabajo que vamos a realizar en toda esta práctica social del lenguaje. Bueno, estamos en esta parte de acá, lo que les acabo de leer. Y por acá nos trae un pequeño texto que podría ser algún artículo que está dentro de las revistas de divulgación científica. Y se los voy a leer. Dice: la palabra virus, que utilizamos para nombrar a ciertos organismos que nos causan enfermedades, viene de la palabra latina virus, que significa veneno o toxina. Pues bueno, este tipo de textos son los que vamos a encontrar en las revistas de divulgación científica. Una vez que hayamos leído la página 79 y 80 y de haber realizado las actividades que ahí nos plantean, vamos a pasar al trabajo en el cuadernillo. Y en el cuadernillo vamos a trabajar con estas dos páginas que tenemos por acá. En la primera de ellas dice lo siguiente: los artículos de divulgación científica tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos y objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal. Y vamos a contestar las preguntas que nos mencionan ahí. Dice: ¿sabes de algún experimento o investigación hecho para mejorar el mundo? ¿Cuál? Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbalas. Son científico y divulgación. Y por acá nos trae un ejemplo de lo que podemos encontrar en una revista de divulgación científica. Dice: observa las siguientes imágenes, escoge y escribe donde corresponda las partes de las que se integran una revista de divulgación científica. Por aquí tenemos los nombres y estos nombres los vamos a colocar dependiendo donde vayan en cada una de estas flechitas que nos trae acá. En la segunda hoja que vamos a trabajar de español, nos dice: te cuento que los artículos de divulgación son textos informativos que están basados en proyectos de investigación o en argumentos que parten de la ciencia. Su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público en general. Por acá trae la indicación, dice: encierra con color las características principales de un artículo de divulgación. Se van a apoyar en su libro de español desde las páginas 79 hasta la 81. Por aquí están las características. Vamos a encerrar o a marcar con algún color las que sí sean reales, ¿no? Dice: investiga con ayuda de un adulto un artículo de divulgación científica que sea de tu interés y redacta lo más importante, incluyendo las características principales de estos. Lo vamos a hacer en esta parte. Y para finalizar esa parte, esa cuestión, dice: ¿qué explicación científica le das al artículo que buscaste? Pues muy bien, el trabajo que vamos a empezar en esta semana correspondiente a la semana del 11 al 15 en la asignatura de español, es muy importante que la realicen y sobre todo que consigan prestadas, no tienen que comprarlas, pueden prestar por ahí con algún vecino, con algún familiar, revistas de divulgación científica, por favor. Es muy importante que los niños tengan contacto con este tipo de revistas para que puedan identificarlas, para que puedan acceder a este tipo de información que es muy importante para su nivel cultural y de aprendizaje, y sobre todo pues para que puedan realizar esta práctica social del lenguaje, porque al finalizar el producto final de esta práctica social del lenguaje es precisamente que los niños hagan la investigación y redacten su propio artículo de divulgación científica y se pueda conjuntar en una revista.
Pues muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para que el video no quede muy largo y al momento de comprimirlo, pues se los pueda enviar con una buena calidad. En un momento continuamos.